A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR, emisión vespertina, que llega a ustedes a nombre de Jaime Enestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos con las informaciones. El presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, celebró y agradeció este lunes las nuevas sanciones que la Unión Europea aprobó contra su país, añadiendo a 19 personas a su listado tras las elecciones legislativas del pasado diciembre, que el bloque no reconoce por dudar del estándar democrático. Agradecemos a los 27 Estados miembros por su compromiso. Debe continuar la presión para lograr el fin de la crisis con elecciones libres, indicó Guaidó en un mensaje en Twitter. Además, el mandatario interino confirmó la jornada de trabajo entre la delegación del gobierno interino, las fuerzas democráticas y los Estados Unidos en Bogotá, a propósito de la información que publicó sobre el tema el presidente del Parlamento oficialista Jorge Rodríguez. Seguiremos con más reuniones con la Unión Europea, el Grupo de Lima y todos los aliados de la democracia para solucionar la crisis, publicó Guaidó en sus redes sociales. Y ninguna ayuda del gobierno dijo haber recibido la hermana de Orlando Abreu, joven venezolano asesinado en Perú el pasado mes de enero, María José Abreu. La joven agradeció a los compañeros del mercado donde trabajaba su hermano por el apoyo que dieron a la familia para darle sepultura. El gobierno no recibió ningún apoyo, de las entidades del gobierno no recibió ningún apoyo. De hecho, todo lo que se le hizo a mi hermano fue mediante, le agradezco mucho a esa gente peruana del mercado, la gente buena y bondadosa, y a la gente venezolana también que me ayudaron con las colectas para poder hacerle un velorio digno a mi hermano y la cremación. Fueron todos ellos los que me ayudaron a recoger dinero, a darle la cristiana sepultura, se puede decir, a mi hermano. Fueron ellos y les agradezco mucho. Fueron muchas personas bondadosas que se cruzaron en mi camino en ese momento y me ayudaron bastante. Por su parte, el abogado del asesino confeso de Orlando Abreu, alias Cara Cortada, Alejandro García Lara, dijo que su defendido estaba arrepentido y se comprometió a entregar una indemnización a la familia de la víctima. El caso ha reconocido ser autor material del hecho, ocurrió el 24 de enero de este año 2021. Se ha comprometido a pagar una reparación civil a la familia, a los deudos, está arrepentido, pide otra oportunidad y se va a someter, en este caso, a un mecanismo que simplifique todo un proceso penal, que se llama terminación anticipada, ¿no? Y en este caso está totalmente arrepentido, ¿no?, de lo que ha ocurrido, ya ha rendido su declaración, ¿no?, y está ya en este caso, ¿no?, a que pueda él cumplir, ¿no?, con su obligación, que es también pagar una indemnización, ¿no? El presidente de Colombia, Iván Duque, destacó este lunes la iniciativa del Estatuto Temporal de Protección para los migrantes venezolanos, anunciada recientemente por su gobierno para ayudar a aquellos que han huido de la tragedia causada por la dictadura de Nicolás Maduro, y llamó a otros estados a adoptar medidas similares durante su intervención en el 46º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta decisión ha sido catalogada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados como el gesto humanitario más importante que se ha hecho en este continente desde 1984, cuando se firmó la Declaración de Cartagena. Además, recibimos el respaldo de José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, de Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y de la comunidad internacional en su conjunto. Agradecemos este apoyo y hacemos un llamado a que otros estados también adopten medidas análogas a fin de materializar acciones concretas y de impacto con las que se garanticen los derechos humanos de los más vulnerables.
Por su parte, el alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, insistió este lunes en que el jefe del régimen, Nicolás Maduro, es cómplice de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y de las disidencias de las FARC, y lo acusó de ser un enemigo de la implementación de la paz. Entre tanto, el ministro de la Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, denunció que la inteligencia colombiana contactó al capitán militar venezolano Ronald Barrero Lozano para intentar obtener información de la aviación militar venezolana y agredir su soberanía. En otras informaciones, en el marco de los 400 años que cumplió la semana pasada la parroquia Petare, Fran Suárez, vecino de la zona, aseguró que esta localidad de Caracas prácticamente se ha convertido en un pueblo donde los habitantes carecen de mucha atención en cuanto a servicios básicos. Suárez indicó que Petare ya no es ni la sombra de lo que era muchos años atrás, donde la gente con tan solo el aroma de un simple pan o golpeado podía identificar una tienda. De agua que se iban hasta Galindo, buscaban el agua más pura que había en el manantial por allá y venían y te la vendían aquí. Ahora estamos igualitos, ya el agua no llega por el tubo, sino que llega por un aguador. Lo único que el aguador, en vez de tener un burro, tiene una gandola, es una cisterna, ¿ok? Pero entonces, y tú ves cómo un pueblo se convirtió en una ciudad, y esa ciudad ahora se está convirtiendo en un pueblo donde hay bodegueros, en un pueblo donde la gente compra las papitas y la hortaliza y sale donde viene el pan, donde hay trueque, donde el pan te lo vende un tipo que viene de ventana en ventana. Por su parte, tenemos que el economista Leonardo Burniak advirtió que nadie puede vivir en Venezuela con menos de $1 mensual, lo equivalente al salario mínimo, y la supervivencia de la mayoría de los ciudadanos se explica por la dolarización transaccional que ha ocurrido en nuestro país. Hay una característica hoy de la economía venezolana que es el proceso de dolarización transaccional. Y cuando hablamos de dolarización transaccional, tenemos que entender que este proceso de dolarización de todas nuestras transacciones del día a día, que en la frontera supera el 95%, ya sea Brasil o ya sea Colombia, que en la región capital y central supera el 65%, que en el oriente del país supera el 70%, en el Margarita el 84%. Cuando tú ves estas cifras, tú te preguntas ¿de dónde vienen esos dólares? Porque de alguna manera esto viene de alguna parte. Bueno, la realidad es que no todos los dólares que se producen en Venezuela son dólares enchufados. El analista aseguró que una de las principales fuentes de divisas en la economía ahora mismo son las remesas que envían los venezolanos que están en el exterior y que en 2019 rozaron los $2.000 millones. Otro disparador del gasto en Venezuela y que permite a mucha gente gastar, sin duda, son las remesas. Claro. Remesas que hasta el año 2019 llegaron en casi 1.800 millones de dólares, cayeron un poco menos de la mitad en el 2020 como consecuencia de la cuarentena, del confinamiento durado a COVID-19, pero que definitivamente afecta casi un 30% de la familia venezolana. Lo cierto es que la economía venezolana hoy es una economía muy complicada de explicar en términos prácticos. La realidad es que el pensionado, el empleado público, muchos empleados públicos se subsidian con lo que llaman los latinoamericanos el coima, el soborno, la actividad esta ilícita de servicio, lo que llaman costos transaccionales los americanos, que no es otra cosa que la corrupción. Pero por otra parte vemos a un venezolano que trabaja en la mañana en una tienda, en la tarde trabaja en otro sitio. En el panorama internacional tenemos que el Ministerio de Sanidad de España sigue considerando las variantes británicas, sudafricana y brasileña como las más importantes del coronavirus, pero puso el foco en otras 4 que están suscitando un interés creciente. Otras 2 del Reino Unido, la californiana y la de Río de Janeiro. Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, informó que los casos de la variante sudafricana de COVID-19 identificados en la península ibérica corresponden a viajeros que arribaron de Tanzania.
Ahora mismo están todos los contactos identificados y en seguimiento, y por ahora lo único que se ha detectado han sido estos 3 posibles casos secundarios en contactos muy, muy estrechos con estos casos importados de Tanzania. Además tenemos hasta la fecha una variante brasileña, P1, de interés. Hay 2 que tenemos información no oficial de su posible existencia, pero que de hecho no tenemos todavía una confirmación oficial. Y luego se han detectado algunos casos esporádicos de esas otras variantes que se están valorando ahora, que les comentaba. Tenemos 11 casos de la variante P2 brasileña en 2 comunidades autónomas. Tenemos un caso de la variante B1 525, que es la variante de origen nigeriano que les comentaba que se ha detectado en algún otro país de la Unión Europea. Entre tanto, Portugal notificó hoy 549 contagios, la cifra más baja de infecciones diarias desde principios de octubre, en una jornada en la que se reportaron además 61 muertes y siguieron bajando los ingresados en unidades de cuidados intensivos. Los lunes suelen registrarse cifras más moderadas por el efecto del fin de semana, cuando se hacen menos pruebas, pero aún así hay que retroceder hasta el 6 de octubre para encontrar un número de infecciones tan bajo en Portugal que en el pico de la tercera ola llegó a superar los 16.000 casos diarios. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció este lunes que algunos países de ricos están socavando el reparto global de vacunas del COVID-19 y los instó a replantearse las revisiones al alza de sus acuerdos con las farmacéuticas. En una rueda de prensa virtual junto al presidente de Alemania, Franz-Walter Steinmeier, explicó que cuando los países ricos revisan sus contratos para comprar más vacunas, esto repercute negativamente en los estados que participan en el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 COVAX, que pueden recibir menos dosis o más tarde. En otras informaciones, tenemos que el candidato correísta a las elecciones presidenciales de Ecuador, Andrés Arauz, propuso una gran alianza progresista de cara a la segunda vuelta convocada para el próximo mes de abril e insistió en un supuesto plan para postergar la celebración de la siguiente fase del proceso judicial ecuatoriano. Es obvio, es evidente para todo el Ecuador. Por favor, ya dejemos de manipular la verdad. No estamos hablando aquí de una auditoría. Los datos están ahí públicamente disponibles. Nosotros mismos los hemos publicado en el Internet para que todos puedan revisar con exactitud la base de datos, los ingresos informáticos, y se puede hacer todas las auditorías que quieran. Pero aquí hay una amenaza de querer llevarse los equipos informáticos del Consejo Nacional Electoral, lo que impediría la realización de la segunda vuelta. Tiene que realizarse la segunda vuelta y que no hayan excusas, que no retiren los equipos informáticos, que no se afecte las capacidades de procesamiento y transmisión de datos del CNE. Entre tanto, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, llegó este lunes a México para cumplir con una agenda de trabajo de 3 días que contempla la celebración de los 200 años de la independencia de México, la visita a una fábrica de envases de vacunas anti-COVID y reuniones con empresarios. En materia económica, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, justificó este lunes la decisión de nombrar a un general de la Reserva del Ejército como nuevo presidente de la estatal Petrobras y lanzó duras críticas a la gestión actual de la petrolera, la mayor empresa del país. Lo que quiero de Petrobras y exijo es transparencia y previsibilidad, nada más que eso, afirmó el gobernante a un grupo de seguidores a las puertas del Palacio de la Alborada, su residencia oficial en Brasilia. Los precios internacionales del petróleo subían con fuerza en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $61.66 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en 65 centavos con 18 céntimos. En materia deportiva tenemos que el Barça y el pívot Pau Gasol, 2 veces campeón con los Angeles Lakers, cerrarán su vinculación hasta finales de la presente temporada antes del próximo miércoles 24, fecha límite para la inscripción en la Euroliga, según pudo saber la agencia de noticias EFE de fuentes próximas a la negociación.
El jugador se mostró molesto por la filtración producida tras el acuerdo cerrado entre ambas partes y que motivó que uno de los candidatos a la presidencia del club, Toni Freixa, anunciara la posibilidad de que Gasol firmara por el Barça, pero no hasta el punto de romper el acuerdo. Hasta aquí llegamos en este informe RCR emisión vespertina. Los esperamos mañana para nuestra emisión matutina. Que la pasen bien. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.